Han terminado los alegatos en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo que queda ya es la sentencia. En menos de 20 días, el 28 de julio, la jueza a cargo de este sonado caso, que lleva 13 años, dará su veredicto. Se trata de la juez Sandra Liliana Heredia, tolimense por demás. En manos de ella está un fallo histórico en Colombia. Será la primera vez que un presidente sea absuelto o condenado en un proceso judicial. En toda la vida republicana, más de 220 años de Colombia, es en esta oportunidad la primera ocasión en la que se podría dar una sentencia o sin embargo también está la posibilidad de que lo declaren inocente por el proceso de manipulación de testigos, en un proceso que se enfrascó el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con el senador Iván Cepeda. Y en esta ocasión queremos prestarle toda la atención al tema. Por eso comencemos escuchando lo que ha dicho la juez, en este caso Sandra Liliana Heredia, de cómo será la lectura de este fallo y qué día. Y para efectos de dar una respuesta acorde a los mismos y el cúmulo de pruebas que hemos de analizar y también la premura de tiempo que tenemos en este proceso, voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y en consecuencia para tal fin se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, el próximo 28 de julio, será entonces la lectura de este fallo, que va a marcar una historia en nuestro país. Sin duda que así va a ser, Gilberto. Creo que la está marcando de por sí. El solo hecho de tener a un expresidente de la República sentado en los estrados judiciales, respondiendo, escuchando inicialmente a quienes lo acusan, escuchando a quienes los defienden, para luego él intervenir, es ya de por sí una situación que ha cambiado frente al comportamiento o al panorama normal, que era la inmunidad que tenían por ser jefes de Estado. Sí, la inmunidad presidencial, que ya estaremos también haciendo un recuento con el profesor Jorge Cuervo, quien es profesor e investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, y él ha escrito ya hace cerca de 7 años una columna muy interesante que queremos también traer a colación. El antagonista de esta historia es el senador Iván Cepeda. Ha sido la persona que ha estado en la otra parte, es decir, el demandante, y que podría llevar a la cárcel o por lo menos a una sentencia al presidente Álvaro Uribe Vélez. A él se le ha consultado qué piensa sobre el fallo, qué piensa sobre lo que puede pasar, y ha dicho, entre otras cosas, que lo que él quiere es que se haga justicia. Nosotros desde la bancada de víctimas lo que señalamos es que sea cual sea la decisión, con respeto y acatamiento, la aceptaremos, la estudiaremos y procederemos de acuerdo al derecho y a la justicia. Senador, pero hoy es un día para decir que estamos alegres y orgullosos de que hayamos podido llegar a la instancia decisoria en este proceso judicial, que nos ha costado muchos esfuerzos, dificultades, persecuciones, pero aquí estamos ya hoy con toda la dignidad y toda la serenidad esperando esa decisión. Es la posición que tiene Iván Cepeda como senador de la República, pero también como la parte demandante en el caso de Álvaro Uribe Vélez. 13 años en este proceso jurídico. ¿Qué puede pasar? Que el presidente sea enjuiciado o que sea absuelto. Ahora, ¿qué significa que la juez tome la decisión de dictar una sentencia? ¿Va el presidente Álvaro Uribe Vélez a la cárcel? ¿Tendrá otra alternativa para poder apelar este fallo? ¿Qué va a pasar entonces una vez la juez tome la decisión? Queremos trasladarle, Gilberto, esta pregunta al doctor Álvaro Vargas de Abocol Colombia Abogados, que siempre nos permite conocer en profundidad estos temas y que nos explique un poco cómo será ese proceso. Doctor Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, William, a toda la audiencia de La Voz del Tolima y PIC. Preguntaba yo que qué pasará este 28 de julio luego de que se dicte en caso de que sea una sentencia en contra de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué puede pasar entonces en ese momento? Claro que sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el 2014 Iván Cepeda hace este control político en el Senado y es Uribe el que le dice que lo investiguen por el tema de fraude procesal y soborno. Finalmente, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia, ya en uno de sus análisis, dice que Iván Cepeda no es responsable de estos delitos, en cambio, sí hay indicios en contra del expresidente Álvaro Uribe. Hay que tener en cuenta que pues, ha surtido varias etapas, dentro de las cuales incluso han habido varios magistrados, varios fiscales e incluso varios jueces que han analizado este proceso. Muchos se han declarado impedidos y otros están actualmente siendo investigados. Finalmente, pues se tendrá este 28 de julio, en horas de la mañana, el sentido del fallo por parte de la jueza y naturalmente allí pues se indicará si hay culpabilidad o no. Y luego pues se determinará a través de un fallo ya por escrito todas las determinaciones respecto a al monto en tiempo que tendrá que cubrir si es declarado culpable y las condiciones del mismo, sobre el cual naturalmente los abogados de la defensa del expresidente Álvaro Uribe pues podrán determinar si solicitan algunos condicionamientos en caso de ser declarado culpable y naturalmente en el mismo fallo se determinarán cuáles son los atenuantes o agravantes que tendrá la sanción. Doctor Álvaro, con las buenas tardes. En este caso hablamos, como normalmente sucede en un juicio, una primera instancia para ir, si el afectado, en este caso el condenado, considera que debe apelar, ¿lo puede hacer? ¿Se cumplen esos tiempos y esos términos? Por supuesto, Gilberto. En este momento se daría la primera instancia y los abogados, en caso de salir, bueno, cualquiera de las partes, pero pues si llega a salir culpable Álvaro Uribe, tendría la posibilidad de presentar el recurso de apelación y sustentarlo naturalmente para que ya sea a nivel de tribunal quienes decidan ya en segunda instancia, pues ya casi que esa situación en segunda instancia. ¿Quién sería? ¿La Corte Suprema? No, en este caso pues el funcional sería el tribunal y eventualmente ya la Corte Suprema sería con el recurso extraordinario de casación. Claro, y ya sería la parte final. En un tema hipotético de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera sentenciado a cárcel por la edad, ¿podría no ir a una reclusión intramural? Existe ese beneficio que pues, se puede solicitar por parte de la defensa en razón a algunas circunstancias. El tema de salud, el tema de la edad, incluso el peligro que puede correr la persona en una cárcel, podrían darse, pero ya será el juez el que revise si es pertinente esta posibilidad de que purgase la pena en una parte ya de casa y no intramural. Lo cierto sí, doctor Álvaro, es que este sí sería un fallo sin precedentes en nuestro país. Pues mire, William, que se estuvo revisando y consultando y se pudo tener en cuenta que han existido 3 expresidentes de Colombia anteriores a este caso que han tenido esa situación judicial. El primero en el siglo XIX, Francisco de Paula Santander; el segundo, Rojas Pinilla, quien fue condenado pero luego fue absuelto en 1966 y luego volvió a las lides políticas; y el tercero, Ernesto Samper Pizano, con el ya sonado proceso 8000, el cual fue precluido en su momento. Sí, el tema es que al parecer, por ejemplo, en el caso de Rojas Pinilla fue condenado, fue destituido, pero por el Congreso de la República. Doctor Álvaro, muchísimas gracias, muy amable como siempre por esta orientación. Con gusto, William, y una buena tarde a todos. Es que realmente es un tema muy interesante el poder conocer. Hay varios ejemplos de los presidentes y ya los vamos a tocar, Gilberto, porque tenemos otra voz sobre el tema de este juicio de Álvaro Uribe Vélez, con un tema bien curioso, y es que en manos de tolimenses está la suerte jurídica del presidente. Y sobre todo de mujeres en la jurisprudencia, dedicadas una desde el punto de acusación y otra desde la autoridad superior, que deberá determinar si en este caso el acusado es o no culpable.
Orlando Ávila, quien siempre nos acompaña en el análisis de las noticias aquí a través de La Voz del Tolima, a través de PIC Noticias. Tenga muy buenas tardes y quisiera precisamente ese aspecto de las mujeres en el proceso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe. Bienvenido. De todo el contexto que ha significado esta etapa de juicio oral y este proceso pues que cumplió 13 años, lo de destacar, y yo creo que lo que más nos dignifica y nos sienta, nos ennoblece y nos llena de mucho orgullo a nosotros los tolimenses, es que sean dos mujeres de la rama judicial, una oriunda del municipio de Alpujarra y la otra oriunda del municipio de Ibagué, que han marcado este hito histórico para los procesos judiciales en Colombia, porque pues no hay que desconocer que es la primera vez en la historia de Colombia que se sienta en el banquillo de los acusados un expresidente de la República. Pero independientemente de eso, Gilberto y audiencia, es el papel que jugaron estas dos tolimenses valientes, inteligentes en todo este proceso, dando todas las garantías que es como se debería de manejar la rama judicial y todo el sistema de justicia en Colombia. Tan es así, y Gilberto y audiencia, que el grupo de abogados del hoy procesado expresidente pues reconocieron en todo momento ese papel de imparcialidad y de brindar garantías tanto de la fiscal Marlene Orjuela como de la doctora Sandra Heredia. Lo importante aquí, Gilberto, y agradecer que sea La Voz del Tolima y PC en una de sus funciones constitucionales que tienen como medios de comunicaciones, que en el Tolima existen miles y miles de mujeres como la doctora Sandra Heredia y la señora fiscal Marlene Orjuela, que eso es lo que los medios de comunicación deben propagar, para que sean las mujeres que están estudiando derecho, las niñas y adolescentes que están en la escuela y en los colegios, sepan que este departamento tiene mujeres probas, tiene mujeres inteligentes, que visto este juicio histórico, Gilberto, pues obviamente son ellas dos, esas dos mujeres tolimenses de la rama del Poder Judicial, nacidas en el Tolima, oriundas de este departamento, que hoy en día, Gilberto, le dan la vuelta al mundo, porque pues como todos sabemos, todas las audiencias quedan grabadas en la internet por siempre, y los que tuvimos la oportunidad de presenciar la mayoría de las audiencias, vimos el papel fuerte, inteligente, pero con mucha sapiencia de la doctora Sandra Heredia, y por supuesto de la fiscal Marlene Orjuela, que en todo momento tuvieron ese respeto sagrado por las partes procesales, incluido por el señor hoy procesado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo de comentar, Gilberto, es que este Tolima, a diferencia de todas las cosas que pasan y que ustedes comentan, y ese mundo político que sucede acá, pues resulta que hay otro Tolima, hay otro Ibagué y hay otros 47 municipios que son de profesionales, especialmente mujeres, que en esta oportunidad y en este hito histórico marcaron un punto muy alto para este departamento, Gilberto, que todos queremos, y queremos por igual en especial a todas las mujeres del departamento, y que ellas, más que ellas, la rama judicial, la rama del Poder Judicial, la seccional del Tolima, tiene que estar muy orgullosa, porque son una juez y una fiscal que dieron toda la pauta para que este proceso se terminara con todas las garantías habidas y por haber para las partes que estaban involucradas, Gilberto. Es una felicitación extensiva a todas las juezas, a todas las fiscales que están en los municipios, que están en el municipio de Ibagué, en los 47 municipios, que muy seguramente habrán muchas Sandras Heredias y muchas Marlene Orjuela, y que es el papel de este medio, Gilberto, La Voz del Tolima, y del canal PIC, que dan la oportunidad de reconocer estas joyas que tiene el departamento del Tolima, Gilberto. Pues muchas gracias a Orlando Ávila. Creo que todo está dicho y muy resumido precisamente en la importancia, sobre todo porque no ha sido fácil. Recordemos que ellas han sido recusadas en algunos momentos en medio del juicio, y sin embargo la misma jurisdicción en el campo judicial pues las ha ratificado precisamente por la altura que le han dado al proceso como tal. Orlando, gracias por acompañarnos y compartirnos estas opiniones. A ustedes, Gilberto, y lo repito, el canal PIC y la alianza con La Voz del Tolima,
Yo creo que debe ser una campaña, ustedes lo han hecho sin más faltaba, pero reconocer que este hito histórico de la justicia colombiana fue gracias y es posible a dos nobles mujeres del Tolima, como las hay por miles en todos los 47 municipios del departamento, Gilberto. Exacto, estamos hablando de la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, oriunda del municipio de Alpujarra en el departamento del Tolima, y de la fiscal delegada, doctora Marlene Orjuela, que es delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial General de la Nación, dirección especializada contra la corrupción, que precisamente han llevado el proceso correspondiente. Excelente acotación, porque pues ahí es donde, como nos lo mencionaba nuestro invitado, pues se marca también un hito en los profesionales del derecho del departamento del Tolima, que además hemos tenido grandes protagonistas en la historia colombiana y en la historia del derecho. Jorge Cuervo es profesor e investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Es además también columnista de la revista, o del periódico El Espectador. Y él ha escrito una columna en el año 2019, pero a propósito del tema de Álvaro Uribe. Recordemos que este proceso lleva 13 años. En la columna, la inmunidad presidencial parece una ley inquebrantable, y en el caso del expresidente Álvaro Uribe se ha exacerbado esta regla no formal del régimen político colombiano. Jorge Iván Cuervo pues habla del paternalismo exacerbado de los presidentes, refiriéndose precisamente a la inmunidad política del presidente de la República, que parece estar asegurada tanto durante el ejercicio de su cargo como después de haber cesado en sus funciones. Así comenzaba la columna, diciendo que pareciera que no habría forma de juzgar a los presidentes ni los expresidentes, pero por eso, con este tema de Álvaro Uribe, empieza a marcarse una diferencia en Colombia. E incluso, William, si vamos un poco más allá, esto también se está dando a nivel latinoamericano. Recordemos, por ejemplo, el Perú, con algunos presidentes que ya han sido enjuiciados y han sido llevados a la cárcel. Entonces aquí lo que está mostrando es que, ¿no? Con Kirchner. Con Argentina, que acaba de dar ese fallo precisamente de llevarla a la cárcel, independiente de dónde cumplan la función, pero el solo hecho, que es lo que hoy se plantea, el solo hecho de tenerlos en el banquillo, de tenerlos frente a quienes los están acusando o quienes los están defendiendo ante un estrado judicial, eso de por sí marca un hito en lo que está sucediendo a nivel del derecho, que entre otras, para los estudiosos siempre toman la referencia del derecho romano como tal vez un aspecto especial. Pues aquí lo que está mostrando es que hay cátedra a nivel de América Latina, y de la que no es inferior Colombia, y mucho más, no es inferior el departamento del Tolima. En la columna del profesor Jorge se habla de lo difícil que es juzgar un presidente en Colombia, y él dice: en el entramado institucional para juzgar al presidente en Colombia empieza por la Cámara de Representantes, que debe acusarlo ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales para ello, aún después de haber cesado en el ejercicio de su cargo. Esta es una prerrogativa excesiva que ha hecho imposible adelantar un juicio a ningún expresidente después de 1991, después de la nueva Constitución. El juicio ante el Congreso es de carácter político, aunque puede basarse en una investigación judicial previa por parte de la Cámara. Esto explica por qué se archivó la investigación contra el presidente Samper por su aparente responsabilidad en el conocimiento del ingreso de dineros de narcotráfico a su campaña. Se trató entonces de una decisión en clave política, no judicial, aunque finalmente haya tenido efectos de cosa juzgada. Un presidente podría ser destituido por razones de mala conducta que no necesariamente constituyen un delito, y se ha incurrido en delitos si sería remitido entonces a la Corte Suprema de Justicia después de que el Senado lo autorice. Es decir, esa es como la parte de la estructura del entramado jurídico para poder juzgar un presidente. Y habla aquí, Gilberto, esta columna que me parece bien interesante, que hay varios ejemplos de presidentes que nunca fueron juzgados por acciones muy controvertidas, que también marca una diferencia entre lo que está pasando hoy con el presidente Álvaro Uribe. El expresidente Belisario Betancur, nunca se le pudo iniciar un juicio de responsabilidad por los hechos del Palacio de Justicia, pese a que él en cadena nacional asumió toda la responsabilidad por lo acontecido con la toma del M-19. El expresidente Ernesto Samper tampoco se le pudo juzgar por su conocimiento en la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña. No hubo una forma de responsabilizar al presidente Andrés Pastrana por el desastre del Caguán,
que a su vez abrió las puertas para la elección y reelección de Álvaro Uribe y marcó un punto de quiebre en el conflicto armado, el cual aún estamos viviendo. Son casos que han pasado. Hubo un caso que es el del general Rojas Pinilla, que lo llevaron a la Cámara de Representantes, que luego en el Senado lo sacan del gobierno, pero no fue en la parte judicial, simplemente fue un juicio político. En el caso del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, estamos hablando de un proceso que lleva ya 67 días. Durante 67 días se han adelantado las audiencias, los alegatos, y ahora está pendiente ya de la decisión que tome la juez 44 penal del circuito de Bogotá, que como lo escuchábamos al comienzo, será el próximo 28 de julio del año 2025 a las 8:30 de la mañana, como ella lo ha anunciado, en donde sin duda no solo en Colombia, es también a nivel del mundo, están pendientes qué va a pasar, cuál va a ser la suerte del acusado, esta vez un expresidente de la República, en esta ocasión Álvaro Uribe Vélez. Y para ir cerrando el tema, Gilberto, pues en la columna del profesor Jorge también se hace mención al caso de Uribe, pero recordemos, esta columna fue escrita en 2019, ya estaba el proceso. Sin embargo, hasta ese momento era el análisis que hacía el profesor. En este caso, dice él, a las dificultades institucionales de enjuiciar a un presidente que ya se han expuesto, se suma el hecho de que Álvaro Uribe haya logrado vender la idea de que todo intento de investigarlo es una persecución de sus enemigos políticos. Este argumento le ha servido a Uribe personalmente, pero no a sus colaboradores, pues muchos de ellos sí han tenido la mala fortuna de ser condenados por hechos sucedidos bajo sus dos gobiernos. Ejemplos como el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno, el exministro de Protección Social Diego Palacio, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, entre otros funcionarios. En este caso, él hace alusión a ese tema de la persecución política. ¿Y sabe cuál fue el último trino del presidente Álvaro Uribe Vélez en las recientes horas? Precisamente un trino en el que señala que es una persecución política. También recordemos que otro de los condenados fue quien fuera su jefe de prensa en el Palacio de Nariño, que luego fue embajador ante la Santa Sede y también ha sido condenado precisamente en medio de todos los líos de quienes estuvieron cerca del propio Álvaro Uribe Vélez, que para muchos indica que cayeron sus segundos, pero que no caía el primero, y es ahí donde está la expectativa de que pueda suceder. Es el recuento de lo que hacemos sobre este juicio, que va a terminar siendo seguramente uno de los más controvertidos en el país. El 28 de julio podría marcarse un hito en la historia jurídica de nuestro país, y como lo veníamos comentando también a lo largo de esta conversación y de este tema de análisis, pues tiene en medio a dos juristas del departamento del Tolima, una la fiscal, que fue la encargada de recopilar las pruebas y hacer la acusación, y la otra pues la juez, que tomará la decisión el próximo 28. Y repetimos sus nombres, precisamente el caso de la fiscal delegada doctora Marlene Orjuela, que es delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial General de la Nación, Dirección Especializada contra la Corrupción, ella como fiscal, y de la juez, que es finalmente en quien recaerá si decide condenarlo o decide absolverlo. Y hablamos aquí de la profesional del derecho Sandra Heredia, oriunda del municipio de Alpujarra en el Tolima, hoy juez 44 del circuito de Bogotá. Seguiremos muy atentos a lo que va a ser este caso ya en esta parte final de lo que sería el primer fallo en una primera instancia, como también nos lo explicaba el doctor Álvaro Vargas.